doy la bienvenida a este festejo de los 15 años de la revista Transporte y Territorio. Para el Instituto es una gran alegría que tengamos hoy esta celebración por varios motivos. Bueno, esa revista resulta del grupo que en 1986 se crea más que todo de la mano de Luis Llanes, sobre un grupo de geografía del transporte que quizás sea uno de los primeros en América Latina, y que fue un momento muy significativo para el instituto y para la facultad, en la medida que fue parte de la renovación de la geografía en el pasaje de la dictadura a la democracia. Y entonces ese grupo se crea de la mano de un convenio con la Secretaría de Transporte. Estaba formado por estudiantes, graduados, profesores, y fue un semillero de muchas investigaciones, de muchos trabajos a nivel profesional y de muchas tesis también y de muchos convenios. Este grupo orientó una visión del transporte más asociada a una perspectiva socioterritorial, o sea que no se alejaba de las visiones más técnicas y de esa masa crítica surge esta revista, digamos. Entonces quiero destacar esos 15 años de trabajo, 31 números, por el cual ha pasado mucha gente, que ahora Andrea Gutiérrez y Susavich darán cuenta de ello, y que implicó un esfuerzo de continuidad, ¿no? Fundamentalmente eso, ¿no? De continuidad y a todas que han trabajado en nombre del instituto a fortalecer esta revista y consolidarla. Y bueno, ahora entonces le doy el paso a Andrea Gutiérrez para que se haga cargo de dar más detalles de la historia de la revista. Buenas tardes y ante todo continuar agradeciendo en este evento especial de celebración, en primer lugar, a los autores, coordinadores, evaluadores y lectores, eslabones indispensables de la cadena de producción, publicación y difusión de conocimiento que hacen al ser mismo de una revista científica como es la revista Transporte y Territorio. A la Facultad de Filosofía y Letras, hoy dirigida por el decano licenciado Manetti, al secretario de Investigación Jerónimo Ledesma y al subsecretario de Publicación Matías Cordo, y en particular al Instituto de Geografía hoy dirigido por la doctora Victoria Fernández Caso, por acoger, por sostener y hoy por agasajar a la revista. A todo el equipo editorial fundacional, integrado por queridos colegas, compañeros del programa Transporte y Territorio, y que ahora serán mencionados en particular por la licenciada Susana Kralich, aquí presente, invitada especial como primera directora de la revista. Detallo aquí en particular al equipo editorial actual, que será extenso porque ha crecido mucho, empezando por el editor responsable de habla hispana, Santiago Urrutia, y el editor responsable de habla portuguesa, Mauricio Andrade. Agrego también a Luciano Usal, el editor responsable precedente, quien conformó la base de datos que actualmente publicamos en la sección de datos de la página web de la revista y que hizo parte del lanzamiento del dossier 30 del dossier aniversario que presentaremos seguidamente. A todo el equipo técnico, a Pedro Javier Beramendi, a Nancy Bentivegna, a la reciente colaboración de Claudia Rossi, en particular a la responsable de gestión editorial del Instituto de Geografía, aquí presente, Daniela Verón, a el prestigioso Consejo Editorial que nos acompaña desde hace ya unos años de carácter internacional, tras acompañar nuestro crecimiento, ya no solo integrado por los compañeros del programa, sino de estos prestigiosos referentes internacionales que son Carlos Martner del Instituto Mexicano de Transporte, Carmen Miralles de la Universidad Autónoma de Barcelona,
Joaquim Maragao, de la Universidad de Brasilia, Marcio Rogério Silveira, de la Universidad Federal de Santa Catarina, Yasna Contreras, de la Universidad de Chile, y Esteban Salisi, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad de Buenos Aires. Un agradecimiento especial a Esteban, hoy miembro del Consejo Editorial, pero por muchos años editor responsable de la revista y también co-coordinador del dossier aniversario número 30 que vamos a presentar en unos momentos. Dicho esto, le cedo la palabra a la licenciada Susana Kralich, a quien le damos nuestra cálida bienvenida. Queridos compañeros y compañeras, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta celebración. El mensaje de hoy no será académico, sino una sentida manifestación de alegría. Alegría por haber sido parte de este logro de cofundar en el año 2009 y dirigir durante una década, hasta mi jubilación, la edición ininterrumpida de la revista Transporte y Territorio. Vinculada al programa homónimo de investigación que conformamos en los albores del regreso a la democracia con un pequeño y entusiasta grupo. Coordinado por el entonces director del Instituto de Geografía, Luis Llanes, a quien aprovecho a recordar tras su inesperado fallecimiento el 2 de septiembre pasado. Programa y revista que tras el retiro de la dirección inicial continuaron con entusiasmo y rigor Andrea Gutiérrez y equipo, renovando fuerzas y sumando siempre nuevos retos. Quiero destacar el esfuerzo realizado por quienes integramos, antes y ahora, la revista. Todo hecho a pulmón, ad honorem, sin sponsors. Labor que a la vez significó y significa también una enorme satisfacción resultante del trabajo responsable y mancomunado de todos y todas los embarcados en este desafío pionero. Me complace entonces celebrar y agradecer al precioso equipo que tuvimos el honor de conformar, escoltada por el incansable editor Alejandro Benedetti y los queridos colegas Jorge Blanco, Andrea Gutiérrez, Julio Rearte, Luis Domínguez, Gustavo Lipovich, Ariel Espina, Camila Cantero, Cintia Belanti, Diego Rodríguez y los técnicos del CONICET Graciela de la Mota y Pablo Maestro Juan. Mención especial merece el respaldo e ineludible apoyo institucional de nuestro querido Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, así como de colegas de otras disciplinas, universidades, provincias y países que desinteresadamente colaboraron, no solo confiándonos los resultados de sus investigaciones para su publicación, sino también en lo atinente a la imprescindible evaluación científica necesaria para la rigurosa aprobación de los artículos a publicar. Ni qué decir de los fieles lectores, tanto de nuestra Argentina como del resto del mundo, y muy especialmente los hermanos brasileños por su constante y creciente interés en los trabajos publicados. Debo confesarles que fue una experiencia riquísima afrontar y resolver en su momento las innumerables cuestiones burocráticas en las plataformas o en las oficinas físicas para la gestión de las indexaciones respectivas, técnico-académicas, como estipular formatos y tiempos requeridos, diseño de links de acceso, conformación del consejo editorial, previsión y planificación de revisiones y aprobaciones por parte de árbitros externos especializados en cada temática. La programación de números ulteriores con propuestas de temas específicos para conformar un dossier, aunque en cada número también estaba previsto un rubro contenedor de temáticas varias. Por supuesto, toda la labor informática requerida por una revista científica totalmente digitalizada y accesible de forma libre y gratuita. En tiempos aciagos como los que nos toca vivir, no solo a nivel nacional, sino regional y mundial, me honra celebrar esta labor ininterrumpida, desarrollada con alegría, con espíritu de equipo y sobre todo con responsabilidad y rigor. Feliz de que en su continuidad sigue y seguirá aportando la necesaria y vital energía para continuar en la senda, produciendo conocimiento, estimulando el pensamiento crítico y renovando fuerzas por la construcción de un futuro mejor.
Para despedirme, agradezco a todos y todas quienes contribuyeron desinteresadamente a este logro y los saludo afectuosamente, retomando aquella cita de David Harvey con la que inauguré nuestro número 1, ahora con la certeza de haber contribuido a la apertura de un pequeño pero valioso espacio de esperanza. Primera diapositiva, que lo último que dice ahí es 3 ejes que consideramos que son de utilidad para explotar el uso de esta base de datos y alentar a una nueva producción receptiva en la revista que analice este corpus, verificando tendencias y énfasis tradicionales del campo, identificando líneas de continuidad, de viraje y motores de cambio para el campo, y asimismo identificar las resonancias con la producción global. Algo de esto voy a tratar de hacer ahora, brevemente. Ahí sí, si podemos pasar a la segunda diapositiva. Esto, en primer lugar, trata de recuperar no las procedencias de los autores, que es un campo constituyente de la base de datos, sino los países que son objeto de estudio de los artículos que se han publicado. Antes de esto, aclararles que una base de datos siempre requiere una metodología, ¿no?, para ser trabajada. En este caso, elegimos solamente trabajar con un corpus de 341 artículos. Desestimamos, digamos, todo el resto de la producción que está en otras secciones de la revista, y es un corpus bastante equilibrado entre lo que son los artículos libres y los artículos de dossier, que puede tener algún sesgo porque los dossiers son temáticos y apuntan a abrir agenda, como vamos a ver ahora. Pero lo cierto es que este corpus tiene esta composición en cuanto a los países de estudio, un campo que todavía se muestra con un predominio muy fuerte de los estudios de caso, ¿no? Eso es una tendencia o una continuidad, pero que si bien en los primeros años, como es natural del surgimiento de la revista, los estudios de casos relativos a la Argentina eran mayor al 50%, desde el año 2016 es menor al 50%, y de hecho, en este último año es incluso menor al 15%. Esto nos da una composición donde tenemos, bueno, el 38% de los artículos son estudios de casos sobre Argentina, casi en un 30% de Brasil y en un 10% de México como países únicos. Hay un 13% de los artículos que cubren el resto de los países de América Latina y, sorprendentemente, específicamente, un 7% sobre España e incluso un 3% de otros países del mundo. Por lo tanto, es un corpus bastante abarcativo de evidencia empírica. El 25% de estos trabajos es de habla portuguesa, lo cual es un capital regional importante para el acceso a esta producción. Y un dato que no me parece menor en relación a la importancia que tiene la consolidación de este corpus es que ya emerge a partir del 2018 la existencia de estudios comparativos, que si bien aún son pocos, son un 10%, desde el 2018 tienen presencia continua en todos los mundos. Pasamos entonces a la siguiente, con esta hermosa fotito de lo que fue una de las metodologías que trabajamos para utilizar la base de datos, esta nube de palabras, que obviamente no se alcanza a ver mucho. Yo ahí traté de subrayarles algunas por si ayudaba, digamos, ¿no? Pero que nos muestran estas continuidades y virajes, digamos, ¿no? Y motores de cambios de nuevas agendas. Una bastante obvia y sobre la que ya se habla mucho es ese énfasis que se fue corriendo de un concepto y definiciones claras en torno al transporte hacia uno de conceptos y definiciones claras en torno a la movilidad. Pero sobre todo, si ustedes ven ahí señalado como en turquesa, digamos, ambos siguen teniendo una producción que es
mayoritariamente referida a un contexto territorial específico que es el urbano. Es mayoritaria. No obstante, esta aptitud que hemos querido darle a los dossiers temáticos de colocar temas en agenda, también ha permitido aglutinar temas que no estaban visibles, como las movilidades rurales, por ejemplo, que hoy consolida un 16% de la producción y tempranamente fue un tema tratado en el año 2010, en el número 3, y que desde entonces tiene una presencia continua en todos los números. Lo mismo a una permanencia, digamos, predominante de lo que es en términos de observar los modos de transporte sobre aquellos terrestres, en particular a las carreteras, y también muy significativamente al ferrocarril y a los puertos, porque son dos modos de transporte e infraestructuras que están muy asociados permanentemente a una problemática que sobre todo acompañó el primer trayecto de la revista vinculada al desarrollo, que hoy continúa, pero con un énfasis menor, pero que la visión transversal y superadora de los enfoques sectoriales del transporte que ha colocado y ha habilitado la revista, hoy plasma un núcleo ya de un 28% de los artículos que trabajan sobre la inter o la multimodalidad. Y esto no solo sobre cargas, sino también sobre las personas. Un enfoque transversal que puede verse con una presencia muy claramente sostenida a partir del número 4, donde hicimos justamente un trabajo sobre esta visión de las prácticas de viaje. Finalmente, lo mismo podemos decir con respecto a la observación ahí ven que está marcado también no solamente lo urbano, digamos, ¿no? Sino también vinculado con el transporte público y la movilidad cotidiana, un énfasis muy central en el transporte urbano, pero de las personas. Pero también las cargas tienen un aporte significativo, un 21% de la producción refiere a las cargas, y como les digo, se observa crecientemente ese enfoque de trabajos que abordan conjuntamente a la movilidad de personas y cargas. Y eso también, si bien es un nicho, digamos, aún minoritario, con un 14% de los artículos, desde el lanzamiento de un dossier que colocó la logística no solo en términos de transporte e infraestructura, sino como servicios, se habilitó este concepto que hoy ya está más conocido, pero en el 2016 no lo era tanto, de pensar en la logística urbana y en la vinculación de cargas y personas asociados a procesos como el consumo hoy en día electrónico, que era algo en su momento cuya producción no estaba visibilizada. Obviamente el Estado ha sido un actor presente y en continuidad desde sus orígenes y hasta la actualidad, pero se observa claramente un corrimiento desde los primeros números más enfocados en temas de los marcos regulatorios, a un énfasis posterior, sobre todo en el análisis de las políticas públicas y en algunos nuevos problemas que voy a detallar en la transparencia siguiente, porque por ahí se ven un poquitito mejor, como el de la gobernanza. Pero sí observamos una continuidad fuerte de lo que es un problema que yo creo que se puede decir como un problema central del campo y que permanece como tal, que es el de la accesibilidad. Este problema fue enriqueciéndose con miradas transversales, ahí aparece la palabra género, creo que ilumina muy claramente esta emergente de una mirada transversal y que ve en sintonía con estas otras tres penumbras que yo puse ahí, digamos, pero que en alguna medida los dossiers de la revista contribuyeron a visibilizar y a despuntar a esta, digamos. No sé si me olvido de algo más acá porque me cuesta ver un poquito, pero sí creo que hay, vinculado con la accesibilidad como un problema central,
la sustentabilidad emerge como un problema central. Y eso creo que sí es algo que vale la pena destacar. Porque si bien ahí está marcado en una palebrita, en una columna en amarillo, digamos, en la transparencia que sigue, sí, que hace esta comparación, porque es algo que me doy cuenta que no expliqué, trabajamos sobre todo con dos cortes temporales de igual cantidad de artículos, el inicial y el temporal. Fueron dos cortes de cantidad de años no iguales, en uno tuvimos 3 años y en otro 2, justamente para reunir un volumen similar de artículos para trabajar. Y es claramente en esta nube de palabras actual, digamos, del corte final, donde hay una multiplicidad de palabras que remiten a la sustentabilidad y que yo creo que claramente se constituye como un paradigma en la actualidad. Como es muy chiquita la cantidad de palabras, yo voy a mencionar solamente algunas que me parecen centrales en cuanto a estas permanencias y virajes. Con respecto a las metodologías, por ejemplo, ¿no? También un emergente que no tuvo tradicionalmente mucho peso y que a partir de un temprano dossier se sostiene a lo largo de todos los años de la revista y muestra este viraje primero muy fuertemente en técnicas cualitativas, ahí aparece la palabra percepciones, por ejemplo, y hoy más inclinado esa aguja hacia técnicas cuantitativas vinculadas con esta constitución de indicadores necesarios, por ejemplo, para las políticas públicas, o con las nuevas tecnologías de la información que revalorizan los datos geoespaciales y el uso, por ejemplo, de los sistemas de información geográfica, o incluso la emergencia de nuevos tipos de transporte, como el transporte por aplicativos. Eso es algo muy notable en los últimos números. Este paradigma de la sustentabilidad en sí mismo abre y amplía una cantidad de actores sociales que van más allá del Estado y que vinculan con un problema emergente como el de la gobernanza. Voy a mencionar algunos porque no se alcanzan a leer, pero grupos sociales como los estudiantes universitarios, los padres primerizos, los profesionales de la educación, las trabajadoras aeronáuticas, los adolescentes, las personas mayores con discapacidad, los pueblos originarios, los migrantes, e incluso la identificación de tipologías específicas que no teníamos en el campo, como automovilistas es algo conocido, o usuarios del transporte público es conocido, pero no la de ciclista commuter, la de ciclista repartidor. La bicicleta y la moto son dos medios que se han incorporado fuertemente y tienen un auge en la producción de los últimos años que es notable vinculados con este paradigma de la sustentabilidad. Y también actores desde el campo empresario. No son solamente las empresas nacionales, surgen las empresas transnacionales, las empresas de telecomunicaciones, ya no son solo empresas de transporte. Creo que esta diversidad es muy rica de recuperar y de aportarle al problema de la sustentabilidad y de la gobernanza también actores sociales, como las sociedades de fomento, las sociedades benéficas, los sindicatos, las corporativas y un abanico de organizaciones colectivas que están presentes en los distintos artículos que componen este corpus que hoy ofrece la revista. Problemas emergentes, y con esto cierro, ya mencioné el del desarrollo, mencioné el de la accesibilidad, pero creo que en esa nube de palabras van emergiendo distintas novedades que son interesantes de al menos dejarlas mencionadas, que no solo vinculan con lo ambiental y lo energético, que por supuesto está y es lo más presente hoy en día, sino también con la salud humana, con los accidentes de tránsito, y en particular con problemas muy actuales como el sedentarismo, como el alcoholismo, e incluso como los valores humanos. El tema de los valores me parece es algo muy significativo, más allá de lo cultural, hasta lo ético, diría, ¿no?
y problemas transversales y sensibles para América Latina como la inseguridad urbana. Todo esto dicho para invitarlos no solo a leer el dossier, que ahora Santiago va a presentar la selección de artículos que lo componen en esa técnica de la instantánea, sino para invitarlos a analizar la base de datos. Como les digo, para ver los énfasis del campo, sus continuidades, sus motores de cambio y sus resonancias con la producción global, porque América Latina no está fuera, estamos en sintonía y estamos en avanzar en muchos aspectos también, no en todos, pero en muchos estamos también marcando agenda de avanzada para la producción global. Así que le cedo la palabra a Santiago. Muchas gracias. Primero que todo, muy feliz y orgulloso de estar en esta celebración. Como dijo Andrea, soy nuevo en el equipo, digamos. Estoy acá como coeditor responsable y ahora voy a presentar un poco en representación de Esteban, que fue quien preparó con Andrea este dossier. Así que paso a leer las palabras que preparó. Disculpamos a Esteban que está atendiendo una extensa mesa de examen. Exactamente. Está trabajando. Exactamente. Bueno, entonces en este caso me toca... Esteban Salisi, perdón, porque Esteban Salisi. corresponde mencionarlo. Me toca entonces hacer una breve presentación de los 5 artículos que forman parte del dossier aniversario de la revista, publicado durante el primer semestre de 2024. Y para ello me parece importante destacar primero, un poco de eso ya han hablado las colegas, el gran desafío que ha representado publicar 30 y hoy 31 dossier de forma ininterrumpida desde la creación de la revista. No es algo fácil, implica muchísimo trabajo de planificación, comunicación, coordinación. Y si bien ha planteado algunos contratiempos para quienes en distintos momentos formamos parte del equipo editorial, estoy seguro, hablando desde Esteban, digamos, y obviamente también me representa, que constituye hoy uno de los aportes más importantes de la revista Transporte y Territorio, porque no solo ha permitido participar, como bien ha dicho Andrea, en los diálogos vigentes de cada contexto, de cada momento, sino también ha sido una forma de ir construyendo agenda. Y por eso entonces aprovechamos la ocasión de extender el agradecimiento a todos quienes a través de su trabajo han colaborado en esta tarea y han garantizado la permanencia de la propuesta. Como decía Andrea, también para la presentación del dossier se recurrió a la idea de ofrecer una instantánea de los estudios de movilidad en las ciudades latinoamericanas y como toda instantánea es una composición parcial que retrata solo una parte del paisaje y un momento determinado. Se trata entonces de una selección realizada a partir del conjunto de artículos que habían llegado como artículos libres durante el primer semestre de 2023, que contó con la curaduría del nuevo consejo editorial que se formó ese año, que incorporó, como mencionaba Andrea, a referentes iberoamericanos del campo como Carmen Miralles, Yasna Contreras, Carlos Martner, Joaquín Aragao y Marcio Rogerio Silveira. La propuesta se concentró en destacar los tópicos que habían ganado atención a lo largo de los últimos años, con la idea de guardar, digamos, el balance temático, que fuese un equilibrio, digamos. Fue una propuesta entonces novedosa en la confección de lo que venían siendo los dossier, que tuvo además la finalidad de homenajear a los autores que han ido alimentando con su trabajo los números de la revista,
Y finalmente, entonces, continuando con esta analogía fotográfica, aquello que podría considerarse como una limitación en torno a la posibilidad de captar solo un momento en el desarrollo de dichos estudios, como la idea de instantánea, destaca en realidad otro de los legados de estos primeros años de estos primeros 15 años de la revista, que ha sido precisamente la visibilización y el registro del dinamismo que muestra el campo de los estudios sobre transporte y movilidad en estos años, que fue trabajado, digamos, en la presentación y también comentado por Andrea recientemente. En relación a los artículos, estos se enfocan en temáticas de gran actualidad que se relacionan con los procesos de transformación que afectan hoy a las ciudades y municipios latinoamericanos. Si bien dan cuenta de experiencias situadas en distintos países, Brasil, México y Ecuador, ofrecen, creemos, evidencias y reflexiones que posibilitan pensar sus alcances en otras latitudes y poner entonces de manifiesto convergencias y divergencias que presenta la región. Los temas que concentran la atención en este dossier, en esta ocasión, son, algo de eso también habló Andrea, la movilidad sustentable, los accidentes de tránsito, las movilidades rurales, las diferencias de género, el transporte de pasajeros y el uso de bicicletas y motocicletas, entre otros tópicos. En términos generales, el foco está puesto en las formas en las que las desigualdades sociales afectan la movilidad de las personas. En su enfoque, estos trabajos combinan debates teóricos con estudios de casos detallados e intensos, complementando enfoques cualitativos y cuantitativos. Dos de los trabajos de este dossier, además, hacen uso de herramientas asociadas al análisis bibliométrico, que es una técnica que ha venido ganando trascendencia, espacio este último tiempo. Ahora paso entonces a exponer un poco en general cada uno de estos artículos. El primero de los trabajos que forman parte de este dossier pertenecen a Mateus Oliveira Martins da Silva y se titula Conflictos físicos que involucran a ciclistas en Londrina, Paraná, Brasil. En este trabajo, el autor analiza los siniestros viales con ciclistas en Londrina entre 2010 y 2020, utilizando herramientas de tecnologías de la información geográfica para la elaboración de mapas temáticos. A través de la contrastación de los datos de accidentes con la infraestructura cicloviaria existente, el autor concluye que, a pesar de los avances en la ampliación de la infraestructura disponible y en materia de planificación urbana, persisten todavía altas tasas de siniestros en las áreas centrales del municipio. De este modo, entonces, el autor propone no limitar la complejidad de las infraestructuras para ciclistas únicamente a la instalación de ciclovías o carriles exclusivos, sino que destaca también la necesidad de promover campañas de seguridad vial que profundicen el cambio cultural que representa el uso de la bicicleta como un medio de transporte en nuestras ciudades. El segundo artículo se denomina Caracterización inicial de la movilidad de las mujeres rurales en Cuenca, Ecuador, y fue elaborado por Enrique Flores Puca, Pedro Jiménez Pacheco, Estefanía Moras Arias y Cristian Parrado Rodríguez. En este trabajo, los autores analizan las particularidades de la movilidad de las mujeres rurales, destacando una temática poco explorada en comparación con lo que sucede en los estudios urbanos. Basándose en datos obtenidos a través de una encuesta, el grupo de investigadores reconstruye los desplazamientos de las mujeres rurales considerando aspectos como destinos, medios de transporte, motivos, tiempos, costos y también percepción del viaje.
Los resultados muestran que se desplazan principalmente las personas hacia áreas urbanas por motivos de compras, estudios y trabajo, usando mayormente transporte público, con mayor inversión de tiempo y dinero que los hombres. Así entonces destacan la mayor vulnerabilidad que presenta su movilidad debido a factores externos asociados a las deficiencias del transporte público y a patrones ocupacionales y de responsabilidad que refuerzan las desigualdades de género. El tercer trabajo, elaborado por Brenda Torales Herrera y Beatriz Torres Góngora, se titula Movilidad, Residencia, Trabajo y Capital Espacial en distintos estratos socioeconómicos de la ciudad de Mérida, Yucatán. Este trabajo analiza la movilidad laboral en Mérida desde el concepto de capital espacial, que, según la definición del trabajo, comprende tanto el capital de posición, que estaría asociado al lugar de residencia, tanto atributo del territorio, digamos, y también el capital de situación, que estaría asociado a las prácticas de apropiación y acceso de los sujetos. A través de un enfoque cuantitativo y basado en la aplicación de una encuesta semiestructurada de origen-destino, relevamientos de campo y análisis de fuentes secundarias de información, este artículo compara la movilidad de trabajadores de 4 sectores de la ciudad. Y entre sus principales resultados, el trabajo muestra que los habitantes de la periferia sur de la ciudad enfrentan mayores desigualdad en su capital espacial y de posición, que se ven agravadas por sus menores ingresos y recursos de movilidad. El cuarto artículo corresponde a Larissa Curti da Silva y Andrea Justino Ribeiro Melo, y se titula Desafíos e impactos de los autobuses eléctricos para alcanzar la movilidad sostenible, una revisión sistemática de la literatura. Y en este trabajo analizan las autoras el rol de los autobuses eléctricos asociados al transporte público en la movilidad urbana sostenible a través de una revisión bibliométrica de literatura académica, un tópico que, como decíamos, viene ganando espacio en los últimos años. En el trabajo identifican ideas clave y enfoques, destacando que, a pesar del gran potencial de estos vehículos, queda aún un largo camino por recorrer en torno a la adecuada preparación de las ciudades para su integración y correcto desempeño. Concluyen que es necesario realizar estudios sistemáticos que evalúen casos prácticos de implementación, considerando el tiempo transcurrido, las adecuaciones de infraestructura realizadas, los resultados obtenidos y las dificultades enfrentadas. El quinto y último de los trabajos se denomina factores que influyen en el uso de motocicletas en desplazamientos pendulares, un análisis comparativo por tamaño de los municipios brasileños, y fue elaborado por Adonis Carneiro da Silva, Joao Pedro da Silva Ramos, Orivaldes Soares da Silva Jr. y Renata Albergaria de Melo. Este trabajo se enfoca en el crecimiento experimentado por el uso de motocicletas en países latinoamericanos y en este marco identifica los principales factores que influyen en el uso de este medio de transporte para viajes diarios en Brasil, a través también de el análisis de bibliografía especializada mediante técnicas bibliométricas, la realización de entrevistas a motociclistas y la sistematización de los datos según el tamaño de los municipios analizados. Entre los principales estímulos que reconocen los usuarios de este medio de transporte se destacan el ahorro de tiempo, velocidad, facilidad para estacionar y evitar congestionamientos, y la no dependencia del transporte público,
mientras que las desventajas residen en los riesgos de accidentes y en la exposición a las condiciones climáticas. Entre sus conclusiones, los autores señalan la correlación que muestran estas razones con el tamaño de los municipios y destacan la consideración para el diseño de políticas públicas que ofrezcan alternativas al transporte individual motorizado. Bueno, y hasta acá de breve resumen del contenido de artículo, con la intención también de, además de hacer este panorama general, invitarles, digamos, a que realicen una lectura en profundidad de cada uno de estos trabajos y del dossier. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, seguimos entonces con la alegría de contar con la cocoordinadora del dossier del número 31, flamantemente subido, puesto en línea, la doctora Rosa Virginia Ocaña, cocoordinadora junto con la licenciada Patricia Brennan, que bueno, nos van ahora a presentar el dossier 31, acompañándonos con un esfuerzo particular desde España, en este caso Rosa Virginia, muchas gracias, siendo allá altas horas de la noche, así que sin más demoras te cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación que nos hicieron al ALATPU, a la Asociación Latinoamericana de Transporte Público y Urbano, que es la organizadora de los CLATPU, que son los congresos que vamos a presentar y a los que nos invitaron para este dossier número 31 de la revista. Quería saber, por favor, que me confirmen si están oyendo bien. Y lo segundo, perfecto. Si comparto yo la presentación, el PowerPoint, o lo van a... Lo deberías estar viendo, Rosa, ¿ves? Se está transmitiendo, Rosa, ¿vos no lo ves? No, no lo veo. A ver. No lo veo. Bueno, mira, ahí te di permiso para que compartas vos. ¿Querés probar de compartirlo vos? Vale. Claro. Perfecto. Bien. ¿Ustedes lo miran? Tenemos tu pantalla con la lista de archivos, no vemos el archivo abierto. No lo ven. No. Dice que estoy compartiendo. Sí, esta es no lo ven. la pantalla que tiene la lista de archivos, no el archivo. No vemos la Vale. Ahora tampoco. Perfecto, Rosa. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que lo interesante de estos congresos latinoamericanos, en paralelo con la revista RTT, digamos es que los dos han sido espacios para la contribución teórico-práctica para el intercambio sobre movilidad sostenible y transporte urbano en América Latina. En el caso de los congresos latinoamericanos, esto comenzó en el año 84, un poco antes que la revista Transporte y Territorios. El origen de estos congresos
en el año 84, en septiembre, fue el Encuentro Latinoamericano de Transporte Público que se realizó en Brasilia, perdón, en Sao Paulo, en Brasil, y otro evento que se llamaba el Encuentro Latinoamericano de Transporte Urbano, que organizaba la CEPAL a partir del año 85. Entonces, digamos que esos dos eventos fueron lo que dieron origen a estos congresos latinoamericanos. ¿Qué hay de interesante en estos dos eventos? Que efectivamente el transporte público por un lado y el transporte urbano por el otro eran un tema de interés en la región, que había muchísimas discusiones y había mucho intercambio de experiencias entre los actores de estos diversos países, ¿no? Ambos encuentros se realizaban con el objetivo de intercambio de experiencias, muy importante intercambiar experiencias, y también el conocimiento del avance teórico que avanzaba en esta región. La tercera edición de estos congresos que ocurrió en 1988, o de estos encuentros, porque en ese momento eran encuentros, se decidió en Lima realizar estos eventos en forma conjunta. Entonces, digamos, unir lo público con lo urbano y hacerlos de forma conjunta para, digamos, tener un debate más amplio. En ese mismo orden, para el quinto encuentro que se realizó en el año 93 en San José de Costa Rica, se decidió que se fusionaran los dos eventos y allí fue que nació efectivamente el Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano, tal como lo conocemos hoy en día. En ese momento también se decidió crear un comité técnico internacional en el que básicamente estuvieron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica. La CEPAL era miembro, como organismo, era miembro también aparte de Chile, la CEPAL era miembro de este Comité Técnico Internacional. En ese momento ingresa Venezuela también al CTI. Se creó la Secretaría Técnica que quedó en manos de la Asociación Nacional de Transportes Públicos y Urbanos. Y es muy interesante que estos encuentros y los primeros CLATPO, digamos que las personas que asistían en su mayoría eran funcionarios públicos que necesitaban como intercambiar experiencias para avanzar en políticas de transporte y bueno, intercambiar las experiencias de lo que ocurría en cada una de las ciudades de estos países. Fíjense que también había mayor asistencia de personas que eran de funcionarios que eran del Cono Sur, y poco a poco fue abriéndose al resto de América Latina, de los países de América Latina. Comenzó entonces una etapa en este año 93 de búsqueda de una base cierta y duradera. Por eso también se establecieron dentro de este CTI miembros que formaran parte de organizaciones estables, como la CEPAL o como la Asociación Nacional de Transportes Públicos del Brasil. Poco a poco también se fueron entretejiendo redes nacionales, redes internacionales, bilaterales, multilaterales, con unas dinámicas que han sido fluctuantes en el tiempo, porque, bueno, un poco dependiendo de cuál es la situación en la que están los países, también el Congreso ha sido congresos más grandes, congresos más pequeños y así. Bien, hay un hito sobre el cual creo que es bien importante hablar, porque en esa búsqueda de algún tipo de estabilidad, digamos,
entonces se creó la Fundación Latinoamericana de Transporte Público y Urbano con el fin, o sea, la finalidad de esta fundación fue proveer información, investigación y análisis de todos los aspectos del transporte público y urbano en los países latinoamericanos y cuyos objetivos comprenden, entre muchos otros, el promover la realización de encuentros, de allí el CLACPU, los eventos destinados al debate y búsqueda de soluciones para estos problemas de movilidad que se presentan en nuestros países latinoamericanos, el intercambio tecnológico y el intercambio de experiencias entre todos los interesados en el desarrollo de sistemas de transporte urbano sustentable. El ALAPU, digamos, le ha dado una base sólida a estos congresos. A lo largo de la vida de los CLATPU, digamos, la preocupación central siempre ha sido la movilidad, la seguridad vial, la sustentabilidad ambiental, económica e institucional de los sistemas de transporte y la inclusión social. En este sentido, bueno, la definición de sistemas y mecanismos que ayuden a superar la pobreza mediante el logro de niveles de accesibilidad que garanticen igualdad de oportunidades a los ciudadanos. Digamos, eso es lo que está detrás de todos estos intercambios y de todos estos eh, eh, intercambios de experiencias que a nuestro entender son tan importantes, ¿no? Entonces, intercambios, análisis y debates que orientados a responder a la siguiente interrogante. ¿Qué transporte para qué ciudad? No son recetas, obviamente. Cada país, cada ciudad, incluso cada barrio es distinto, pero ¿cuál transporte para poder digamos, permitir que esa ciudad pueda seguir desarrollándose, pero en una forma armónica? Bueno, los CLATPU ya cumplen 40 años y ya hemos realizado 22 ediciones en estos 40 años. ¿Cuál ha sido la idea detrás de todos estos 22 CLATPU? Bueno, como ya les he dicho, crear espacios para el intercambio de experiencias, para la discusión, para la concreción de ideas, para la constitución de apoyos en investigaciones, en proyectos, para constitución de apoyos en implementaciones, para avances en políticas y avances en acciones. Asimismo, espacios dirigidos y orientados a autoridades nacionales, autoridades regionales, autoridades municipales de movilidad, de transporte y tránsito, operadores, por ejemplo. Eso es algo que se diferencia de todo el mundo académico porque para nosotros es muy importante oír también a los operadores que asistan, que digamos, tratar de comprender por qué esa diferencia organizativa en Brasil y en Argentina a prácticamente el resto de América Latina o a lo mejor Uruguay junto con Argentina y todo ese mundo de informalidad que existe en muchísimos lugares, e incluso la superposición de dos modelos totalmente distintos, porque si nosotros vemos Colombia, tienen un Transmilenio, pero siguen las busetas, entonces son, digamos, dos modelos totalmente distintos, cómo armonizarlos, hacia dónde hay que llevarlos, porque cada uno tiene sus razones de ser, porque también
pues en América Latina existen unas dificultades en cuanto a capacidad de pago para la gente también, etcétera, 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 etcétera. Ahí hay muchísima discusión y en los congresos latinoamericanos se da todo esto, ¿no? Eh, También dirigidos a consultores, a profesores, a estudiantes universitarios, están abiertos a quienes estén interesados en el sistema. Por eso nosotros a veces, dependiendo de la ciudad y qué tan organizados estén, podemos tener como asistentes a comités de usuarios de transporte público o colectivos de bicicletas, o que también vienen, participan y presentan sus experiencias, se discuten. Algo también que nos parece que es bien importante que se diga es que los organizadores y participantes de los CLADPU, muchísimos han sido copartícipes, o hemos sido, porque hasta me incluyo, copartícipes de acontecimientos, por ejemplo, de transformación de operadores del transporte, como es el caso de el metro de la ciudad de Medellín, donde, digamos, con esos operadores se tuvo una relación bastante cercana, y eso, el CLADPU ha permitido, digamos, esa dinámica. eh, o ser protagonistas de programas de recolección y tratamiento y análisis de datos, como el caso del Observatorio de Movilidad Urbana de la, bueno, Corporación Andina de Fomento, que ahora se llama Banco para el Desarrollo de América Latina. El OMU, que es el Observatorio de Movilidad Urbana, hoy por hoy es una fuente de datos para muchas investigaciones en la región. Un poco para hablar sobre los principales temas que se han discutido en el CLADPU. En el tiempo han ido cambiando, por supuesto. En los años 80 o 90 se hablaba mucho de los efectos que producían en los sistemas de transporte de nuestras ciudades la aplicación de políticas basadas en la liberalización, la apertura económica, los pros, los contras, digamos, Chile, liberalización total, todo esto cómo repercutió, cómo las distintas crisis que ha habido, los distintos modelos que se han instaurado y todo esto. A partir del año 2000 hay temas que ingresaron, temas nuevos que, bueno, ya lo hemos visto. Hay un paralelo, obviamente, con los temas sobre los cuales ya hablaron Andrea y Santiago en la revista. Y movilidad activa, eso es algo que comenzó a partir del año 2000. La gobernanza, los temas de intermodalidad, eh, el tema de seguridad vial, que fue, es y sigue siendo un problema gravísimo en América Latina, en las distintas ciudades de América Latina. Nosotros hemos tenido en los CLADPU también análisis de equipos multidisciplinarios, temas sobre aspectos tecnológicos, obvio el tema financiero, financiamiento, fuentes de financiamiento, los temas de gobernabilidad. Ha habido estudios sociológicos y económicos, el tema de inequidad y participación ciudadana. Existen grandes paralelismos entre estos temas y los que ha habido en la revista Transporte y Territorio. También los BRT y el uso de los metrocables como sistemas de transporte público, que no solo ha sido, digamos, una novedad tecnológica que se creó en América Latina y se ha exportado, sino también la experiencia de otros países que han implantado esto,
fuera de la América Latina y que vienen a presentar sus casos y un poco a discutirlos también, ¿no? Como en la revista RTT, nosotros también aquí en CLADPO, en los congresos latinoamericanos, han predominado las investigaciones empíricas y los estudios de caso. Tenemos, igual que ustedes, eh, estudios comparativos también. Al igual que con ustedes, se ha pasado de enfoques de marcos regulatorios hacia uno más centrado en las políticas públicas. Hace ya varias ediciones, la sustentabilidad en materia de movilidad y de transporte ha sido un tema central, digamos. Y en el 2014 aparecieron dos temas que creo que son muy importantes, que es el transporte no motorizado y la movilidad eléctrica, y el rol que han tenido protagónico dentro de las ciudades. Em, Cada una de estas 22 ediciones de los CLADPO tiene sus actas que recogen todos los trabajos. Esas actas se encuentran disponibles, sobre todo las de los últimos congresos, en las páginas web de ALATPU, y allí están accesibles, libres para cualquiera que las quiera revisar. Em, eh, Estas ediciones o estos 22 CLADPU que se han llevado a cabo son producto del trabajo tenaz, persistente y sostenido de personas, de organizaciones públicas y privadas y de esta asociación que hemos creado, al igual que lo que ocurre con la revista Transporte y Territorio de la Universidad de Buenos Aires. En eso existe paralelismo también. Nosotros, tal y como lo dijeron Esteban Saluzzi y Andrea, los CLADPU pues son un recurso no solo para articular y compartir conocimiento, sino también para observar el devenir de la producción en el campo de los estudios que miran al territorio desde el transporte y la movilidad, y en particular de aquella producción en habla hispana y portuguesa que no se restringe a América Latina, pero que surge y enfoca prioritariamente en ella. Para terminar, les voy a hacer una muy pequeñito resumen de los artículos que forman parte del dossier 31. Del dossier de la revista número 31. En este caso se trata de cuatro artículos que resultaron de una selección de los 10 mejores trabajos que se presentaron en el CLAD. Entonces, se trata de artículos un poco distintos a los que se presentaron allí, porque para pasar luego el arbitraje de la revista, pues tuvieron que hacer algunas modificaciones. Pero son 4 artículos que se seleccionaron en 3 procesos distintos de selección. El primero, el del comité de selección para participar en el 22 CLADPU, que se realizó en Santo Domingo en abril de este año. Luego se seleccionaron los 10 trabajos y luego fueron revisados por este arbitraje doble ciego por parte de la revista. El primero de los artículos, o los dos primeros, tienen que ver con seguridad vial. El primero de ellos se titula Instrumentos jurídicos
de las Naciones Unidas sobre seguridad vial en la región de las Américas. Este es un artículo de Maciel Miranda Silva y Pavarino Filio. Este trabajo aborda la situación de la seguridad vial en América Latina en el seno de la Organización de Naciones Unidas. En este trabajo se identificaron los países de la región que aparecen como parte contratante de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas sobre seguridad vial. Para ello, los autores realizaron el levantamiento y análisis de los registros de la sección de tratados de la ONU y de informaciones y documentos de referencia de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa. En este trabajo, los autores concluyeron que para mejorar la seguridad vial en la región es imperativa la adhesión de los distintos países a los instrumentos jurídicos y brindar al tema un lugar sustancial dentro de las agendas políticas de cada uno de los países. El tema de la seguridad vial en América Latina es sumamente grave, siendo incluso los accidentes o, bueno, los siniestros viales, vamos a decir, vamos a usar la palabra que tiene que ser, porque si no luego nos llaman la atención los expertos en seguridad vial. Los siniestros viales son en algunos países incluso la primera causa de muertes en jóvenes, en personas jóvenes. Fíjense lo grave que es este tema, ¿no? Y el segundo artículo se titula Gestión de la seguridad vial en los decenios de acción, meditando el caso de Costa Rica. En el marco de esos instrumentos jurídicos de Naciones Unidas, el ingeniero Carlos Contreras Montoya realizó un análisis de la situación en Costa Rica, de Costa Rica como firmante de ese decenio del que presentaron los del primer artículo, y él hizo ese análisis de la política de seguridad vial de las instituciones que la ejecutan y sus desempeños, mostrando las diferencias a la baja entre el primer y el segundo decenio. Entonces, se destaca que la seguridad vial es un asunto de primera importancia en los países de la región, dados los persistentes indicadores de accidentes, muertes, heridos y pérdidas de recursos. Y a través de este caso de Costa Rica, Carlos Contreras Montoya ejemplifica claramente la situación de la seguridad vial planteada en el primer artículo. El tercer artículo, titulado Estrategias y capital de movilidad familiar en barrios fragmentados por políticas de transporte y vialidad en la metrópolis de Santiago de Chile, Paulette Landon demuestra que la movilidad cotidiana puede ser un vehículo de las desigualdades sociales. El trabajo muestra que la expansión de redes viales ha condicionado la vida cotidiana de los ciudadanos que habitan en barrios segregados y vulnerables de la periferia de Santiago. Identifica estrategias cotidianas que estos emplean para enfrentar las dificultades de accesibilidad y movilidad espacial, para realizar sus actividades en el espacio local y metropolitano. Paulette Landon subraya que dichas dificultades están fuera de la propiedad de las agendas de los gobiernos locales y nacionales, quienes no generan mecanismos que contribuyan a la integración y que resguarden el derecho a la movilidad espacial de todos los ciudadanos, así como el acceso a los beneficios y oportunidades que ofrece la ciudad. Bien, el cuarto artículo, titulado El impacto de las rutas de ciclovías sobre el tiempo los tiempos de viaje y la velocidad en grandes avenidas de Recife, Brasil.
lo presentaron o lo escribieron Santana Núñez, Gerson Meira y Oliveira de Andrade. Ellos trataron de responder a la interrogante, ¿cuáles son los impactos que las ciclovías ejercen sobre el tiempo y la velocidad de los desplazamientos en las avenidas de Recife? Los resultados, ellos indican que son muy prometedores en términos de fomento del uso de las bicicletas, pues en el peor de los casos solo se reducen los tiempos de circulación de los automóviles en 4 minutos, mientras que se mejoran cualitativa y cuantitativamente las condiciones de circulación de las bicicletas. El trabajo concluye que los impactos en términos de velocidad y tiempo de desplazamiento son mínimos, lo que refuerza la idea de la necesidad de ampliar las ciclovías en las metrópolis. Entonces, fíjense que son 4 artículos sobre 4 temas distintos. Bueno, aunque los 2 primeros son sobre seguridad vial, uno es muy general, el otro es muy específico y tenemos este otro sobre exclusión social, digamos, asociada al transporte y el otro sobre ciclovías y uso de las bicicletas son temas sumamente variados, tal y como se presenta en los congresos latinoamericanos. Ya para finalizar, queríamos, digamos, hacer énfasis sobre, tal como lo muestran estas 22 actas o las 22 actas del CLACPU y los 30 puse, pero en realidad son 31 números publicados de la revista Transporte y Territorio de la Universidad de Buenos Aires en América Latina. Existe una producción que es autóctona, de conocimiento y de experiencias en materia de territorio, movilidad y transporte. Y también queríamos decir desde ALATPU que lograr mantener estos espacios de divulgación y encuentro es posible gracias al esfuerzo y al apoyo de muchas personas, grupos e instituciones, a quienes desde acá queremos hacer llegar nuestro infinito agradecimiento. Entre ellos, todo el equipo de la revista Transporte y Territorio de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Para nosotros también ha sido un gran placer compartir con ustedes la preparación de este dossier y apoyarlos, y saben que estamos totalmente a la orden para cualquier trabajo que quieran que hagamos en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Y aprovechando la de los trabajos conjuntos, sabés que tenemos uno pendiente y es que la alenté fuertemente a Rosa en esta primera idea que les decía del metaverso, de la importancia que tiene digitalizar la producción en papel. Esta es una idea que he comunicado ya al equipo editorial de la revista y que creo que es una idea que tiene que convocar transversalmente a muchos espacios de memoria. Insté fuertemente a Rosa a trabajar en esa línea. Está Acta Académica, que es una plataforma gratuita generada por CONICET, y creo que es muy importante. Es un trabajo, pero creo que es una labor muy importante la de subir a la nube la memoria que está fuera del metaverso. Así que ya tenemos una tarea conjunta, Rosa. Para finalizar, pasamos a una parte calentita del corazón, recibir saludos. Acá tenemos muchos colegas presentes, fundadores, y uno que nos han enviado a distancia, muy especial, de la doctora Mónica Arroyo, que fue justamente coordinadora de un dossier hace muchos años que colocaba el panorama de la geografía de los transportes en Brasil.
una alegría estar con ustedes hoy celebrando estos 15 años de trabajo, 30 números de revista, Transporte y Territorio. Un orgullo poder hacer parte de esta revista de alguna manera. Felicitar primero a los editores que tienen un trabajo enorme. Hace 15 años que están consiguiendo la regularidad que exige una revista científica, y así lo han hecho en estos 15 años, a lo largo de los 30 números. La seriedad y la dedicación que han dedicado los editores, bueno, con mucho cariño y admiración. Quiero saludar a Jorge Blanco, a Andrea Gutiérrez, a Alejandro, a Esteban, todos los que han pasado por esta responsabilidad enorme de editar la revista, y todo el equipo que los acompaña, que es un equipo muy competente y que nos entrega a cada número una revista súper bien organizada y con un contenido altísimo, de altísimo nivel. Entonces, primero agradecer muchísimo el trabajo de ustedes, la seriedad y la dedicación. Es una revista que circula en el mundo por su calidad, no solo porque está en la internet, sino por su calidad. Aquí en Brasil es una revista bastante consultada, y sobre todo muchos investigadores de diferentes universidades de aquí de Brasil publican en la revista. Entonces esto es muy interesante. Sé que otros países de América Latina también lo hacen, de la península ibérica y de tantos lugares del mundo, ¿no es cierto? Entonces, primero este enorme reconocimiento y decir el orgullo que sentimos. Bueno, y también quiero decir en especial el dossier que organizamos con Ricardo Castillo sobre transporte en el Brasil, reúne una serie de investigadores aquí del país de Brasil que se dedican al tema de transporte y que no necesariamente tienen un vehículo para publicar en la geografía. Y esto es el otro, diríamos, reconocimiento enorme de esta revista. Pioneramente coloca el tema del transporte, el tema de la circulación en una revista académica organizada por geógrafos, con esa mirada. Y esto es muy importante, a partir del territorio. Entonces, les quiero agradecer porque esto es pioneramente colocar un tema que es muy antiguo en la geografía, viene de la geografía clásica, porque es muy importante para organizar los territorios, el transporte, los medios de transporte, toda la infraestructura vinculada y la circulación en general. Y esta revista hace esta gran aporte. Entonces, los compañeros que participan en el dossier de transportes en Brasil son compañeros que vienen investigando estos temas hace tiempo en diferentes universidades brasileras, y en ese dossier lo que buscamos fue dar un panorama general de cada modal de transporte: aéreo, ferroviario, rodoviario, diríamos, para traer de navegación fluvial y marítima, para traer esa discusión y de alguna manera un panorama de cómo Brasil se organiza en cada uno de estos modales de transporte. Claro que esto precisa siempre de una actualización, pero cada autor lo hizo a partir de una perspectiva teórica, de una serie de conceptos elegidos para mirar el transporte en su relación con el territorio. Entonces es muy importante, me parece, la contribución. Entonces, estar juntos en esa revista nos ha permitido dialogar entre nosotros, y después las consultas posteriores que tantos otros investigadores hacen con este número y con todos los números. Entonces, de nuevo quiero insistir en la importancia de esta revista, su contribución para la producción de conocimiento científico y para la discusión de los grandes problemas contemporáneos, nacionales, de América Latina, de sus diferentes ciudades, y dialogando con investigadores de otras partes del mundo. Entonces, felicitaciones de nuevo por más 15 años, por más 30 números. Estaremos siempre juntos en esta discusión tan importante,
que la geografía puede dar, y siempre en diálogo con otras áreas, obviamente, campos de conocimiento. Es un diálogo interdisciplinar que está presente en la revista también. Entonces, muchas felicitaciones, un beso enorme y que disfruten mucho la fiesta de hoy. Estas revistas se construyen por el esfuerzo de la universidad pública, de los trabajadores de la universidad pública y por la asignación de recursos a un proyecto que parecía que vale la pena, y creo que confirmó que valía la pena tener ese espacio dentro de las publicaciones de la facultad, primero, y después con un esfuerzo particular del instituto para acompañar en ese línea. Así que bueno, quería marcar eso también, que me parece que en este contexto es importante.